Si me acompañan en oración, por favor, vamos a introducir este estudio de esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes en tus benditas manos, porque estamos aquí y nos has traído en tu gracia, por tu misericordia y en un plan perfecto que aún no conocemos, Señor, pero que sabemos que hacemos parte de él y estamos honrados de llamarnos tus hijos, ser parte de tu familia, Señor, y poder honrarte y glorificarte cada día con nuestras vidas y con una dedicación a ti. Te agradecemos porque has depositado el Espíritu Santo en nosotros y porque estamos aquí unánimes, gozándonos en él. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, te pedimos que nos des entendimiento y el que tú requieras o el que tú demandes de cada uno de nosotros para poner en práctica una vida cristiana, una vida que te honre y que nos identifique como hijos tuyos, como parte de tu pueblo, Señor. Que seas honrado y glorificado, Señor, que aprendamos y que practiquemos todo lo que estamos recordando o comprendiendo o analizando juntos, que tu palabra realmente nos dé esa vida y esa dirección que tú quieres que llevemos. En tu bendito nombre lo pedimos. Amén. Bien, vamos a terminar ya con este capítulo 8. Habíamos visto en las semanas pasadas estos subtemas. Estamos viendo un tema muy grande que es el método de pacificadores, de peacemakers del señor Sande. Y estamos ya viendo en esta parte final cómo es que debemos aplicar todo lo que hemos aprendido. Solamente para recapitular, hemos dicho que el autor nos dice que cuando hay un conflicto, y cosa que debe pasar y sucede porque todos pensamos diferente, cuando hay un conflicto tenemos dos tendencias, una probablemente de atacar, otra de escondernos ante el problema y no decir nada, y ambas son negativas, ambas destruyen, ambas no corresponden, ninguna de ellas corresponde a la voluntad de Dios, que es ser centrado y ni deprimirse, ni ocultarse, ni suicidarse, que eran los extremos, ni el atacar, aplastar, dominar, abusar del hermano. Así es que llegar a una conciliación y llegar a una relación ecuánime en donde se pueda negociar en el mejor de las voluntades y sobre todo en lo que Dios dice, que es en amor. Y ya en esta parte, en este capítulo, nos están dando consejos. Decíamos la semana pasada que pueden ser consejos al parecer muy simples, pero que todos necesitamos recordar. Son como las reglas de buena conducta. Yo decía, y estaba citando el manual de Carreño, que eran aquellos manuales de moral y buena conducta en los cuales ahora como cristianos se nos está diciendo, utiliza bien cada palabra y llega a tratar a tu hermano como tú, como un igual, y debes ver en él la participación, la respuesta de él. También nos estaba diciendo en otro versículo, si ves que llamas atención a tu hermano y él responde favorablemente, has ganado un hermano. En realidad, la palabra de Dios no nos obliga, y en eso quiero que reposemos, ya hasta el final es donde el autor indica esto, dice, no siempre podemos totalmente disolver una situación. Sin embargo, les recuerdo lo que dicen los apóstoles, mientras de nosotros dependa, es necesario que hagamos todo lo posible por estar en paz, que de nuestra parte no quede. Bien, y vimos estos subtítulos en esto que decía el capítulo 8 de hablar la verdad. No era perdonar al hermano como si nada hubiera pasado y no ver el problema. No, era realmente decirle, hermano, estás en una situación, estás en un problema, hay un conflicto, hay pecado, vamos a resolverlo. Hablar la verdad en amor. Y los subtítulos eran estos, decía, traer esperanza mediante el Evangelio, estar listo para escuchar, esperar a que se exprese el hermano, atenderlo, aclarar las cosas punto por punto, reflejar, y en este reflejar nos decía vernos en él y que él se vea en nosotros. Somos tan pecadores como él, somos tan propicios a fallar como él, y pudimos haber estado en una situación igual, concordar. Cuando hay una discusión, no todo está en contra, no en todo estamos en contra. Habrá tantos puntos a favor, no desperdiciemos. Cada punto que tenemos a favor con un hermano en un conflicto nos ayuda a mantener esa unidad. Y nos dice el autor, realmente rescaten las cosas que están bien, aplaudir las cosas que están bien hechas, reconocerle, hermano, en todos estos puntos estás bien. Y vamos a hablar solamente de lo que yo creo que no estamos, en lo que no estamos concordando. Entonces es importante concordar las cosas comunes, las cosas en las que estamos de acuerdo. Dice, la lengua del sabio brinda alivio. Decíamos que vamos realmente a curar la relación. Vamos a hablar de un conflicto, es porque queremos sanarlo. Transmita la gracia, siempre el perdón, la misericordia. Dice, haga juicios benévolos, habíamos hablado de esto.
Apenas un hermano hace algo y lo estamos juzgando sin conocer su situación, sin saber realmente el problema, y estamos juzgando y diciendo, se me hace que lo hace de mala fe, se me hace que él realmente no quiere obrar bien. Nuestro juicio, nuestro prejuicio es dañino. Y hablar la verdad en amor. Esto es, como veían, esto es parte del título del capítulo, pero él lo pone como un subtítulo. Y dice, en realidad, insiste, hablen la verdad. No hay que tapar los pecados, hay que sacarlos en amor. Hable, después dice, hable desde el lado y no desde arriba. Ninguno de nosotros es superior a nadie porque sabemos que todos somos propensos a pecar día con día y que lo que necesitamos es darnos la mano, no ponernos en situación de que uno es mayor. Esa es la propuesta del autor en este método. Después dice, ayude a los demás a examinar los deseos de sus corazones. Veíamos que hay ídolos en nuestros corazones, que la carne y nuestra mente nos perturba y realmente queremos las cosas que nos complacen y pueden ocupar el espacio o el lugar de Dios. Y vamos a ayudar a aquella persona, tal vez está pecando porque su principal objetivo es saciar esos deseos y no pone a Dios como número uno. Involucre en vez de declarar, en vez de decir, es que tú eres el que fallas, decir, bueno, ¿por qué no me dices o no comunicamos y vemos en qué fallo yo también para llegar a una conciliación? Comuníquese tan claramente que no pueda ser malentendido. No hay que dejar duda en que fuimos bien comprendidos a la hora de confrontar a alguien. Planifique sus palabras. Aquí nos decía Proverbios, y me llamó mucho la atención este Proverbios 14 que decía, realmente, misericordia y verdad alcanzan a los que planean el bien. No despreciemos esta frase, los que planean el bien. Y si voy a hablar con un hermano, si voy a tratar con alguien con quien no me gusta tener trato, voy a planear de qué manera lo hago lo mejor posible sin lastimarlo. Esto toma tiempo, esto es una reflexión, esto no debemos dejarlo sin atender, es planear el bien. Sabemos que por naturaleza somos todos malos y sabemos que los malos planean el mal. Bueno, pues ahora nos demandan como hijos de Dios, planeen el bien, estudien cómo hacer el bien, prepárense para hacer el bien. Es buenísima esa parte. Después, y dice, use declaraciones en primer persona. Vimos ejemplo la semana pasada. Yo siento pena, dolor, tristeza cuando tú me hablas de tal manera porque me desprecias o siento que... y como resultado yo te ofendo. Vimos esto la semana pasada, ¿recuerdan? Podríamos poner diferentes ejemplos en este machote, en esta base en la cual podemos decir, es que como tú me tratas mal, yo me siento mal y en respuesta te ofendo. Bueno, podemos aprender tal vez a formular esto para ver si el hermano o la persona en conflicto tiene algo contra nosotros que podemos cambiar. Bien, vamos entonces a la parte de hoy. Dice, sea objetivo. Y dice aquí, cuando intente mostrar a alguien su falta, mantenga sus comentarios lo más objetivos posibles. Si bien expresar percepciones y sentimientos personales podrá ayudar que una persona entienda lo que usted está sintiendo, el énfasis excesivo en las opiniones y juicios subjetivos podría transmitir condescendencia o condena. Por lo tanto, usted use datos objetivos cada vez que pueda. Y esto me quedó a mí perfectamente porque yo soy de las personas que no formulan bien sus palabras y entonces lo que digo es que tú eres un problema y es que tú no actúas bien y es que siempre haces las cosas mal. Ese era yo o ese soy yo. Así es que yo estoy recibiendo mensaje de primera mano del autor y nos dice el autor que podemos usar estas palabras de mal manera. Dice, haga un esfuerzo por no exagerar. Frases como tú siempre, tú nunca, cada vez, eso reduce la probabilidad de que los demás tomen en serio el resto de lo que usted va a decir o lo que usted diga. Aquí tiene algunas ilustraciones y vamos a ver en esta. Dice, llegaste tarde al trabajo 5 veces las últimas 2 semanas. Eso puede ser cierto. Eso es muy objetivo. Estás hablando de las 2 últimas semanas. No es igual a decir siempre llegas tarde al trabajo. La pobre persona a lo mejor se desvela y hace su mayor esfuerzo y solamente en las últimas semanas ha llegado tarde, antes no. Pero tú ya le dijiste siempre y resulta que tiene un pariente enfermo, que tiene una situación, que no sabemos qué. Pero tú ya tachaste todo, bueno, tengo que decir en primera persona, yo ya taché todas sus cualidades, todo su buen obrar con esa palabra, es que tú siempre llegas tarde. Entonces destruimos la comunicación, ya lo bueno que íbamos a decir, lo que intentábamos rescatar, su buena reacción, su generosidad, su buena voluntad de cambiar o de corregir, se acabó.
destruimos la... dime, hermano Gerardo, tu comentario. Destruimos esa relación. Dime. Si una persona incurre en el hecho de sí estar llegando tarde y es siempre, ¿cómo le puedes decir de otra forma que está cayendo en eso? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿con qué otras palabras puedes omitir la palabra siempre si es una realidad y es una verdad? Sí, bueno, debo decir que la palabra siempre, hay muchas personas que dicen que no existe porque el siempre es relativo, habrá veces que no se cumple, o sea, no es perfectamente siempre a nivel científico, vamos a decirlo así. Si la persona en realidad tiene un acto recurrente, pues tendrías que abordarlo de una manera con unas pincitas así, con muchísimo cuidado y decir, ¿sabes qué? Me preocupa el hecho de que llegas tarde, ¿podría yo ayudarte a que llegaras más temprano? Me gustaría que llegaras, es importante para nosotros que llegaras temprano. Y yo quiero expresarlo a nivel de iglesia, sinceramente, solamente por el pequeño cargo de autoridad que tengo, yo creo que invitarlos a ustedes, a cada uno de ustedes, y escuchen lo personal, a cada uno de ustedes a que lleguen temprano es bondad, es con amor, es con la mejor de nuestras intenciones, que no se pierdan cuando empezamos a cantar, que no se pierdan la escuela dominical, que no fallen al sermón, porque cada parte del culto hace parte de nuestra adoración a Dios. La hemos preparado, la hemos en realidad estructurado para honrar a Dios. Y cada uno de nosotros lo consideramos como el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios. Y no queremos que falten. No tenemos ningún deseo de ofenderles, de agredirles, de incomodarles. Llegar temprano es una invitación amorosa de decir, vengan a participar juntos a la misma hora. No hay nada de ofensa en eso. Aquel que en realidad tal vez su pereza o su hábito lo lleve a siempre llegar tarde, y hago esta aclaración siempre, pues en realidad tiene que reestructurar su vida, yo creo, porque tenemos un Dios de orden, ¿sí? Ese es mi comentario, no sé si te satisfaga. Nada más quería comentar que hay una frase por ahí que dice que la verdad no peca pero incomoda. Uh-huh. Entonces esa frase es equivocada, porque en realidad si dices la verdad y le causas problemas a la persona al decir la verdad de una forma equivocada, pues vas a ocasionar más daño que querer ayudarlo o sacarlo adelante de su situación. Es correcto, en una forma equivocada es dañina, sí. Quiero decir, esos dichos populares o del mundo son aptos para el mundo. A los hijos de Dios, que ya nos es revelada la verdad es santa, la verdad es vida, la verdad es Cristo. No nos debe incomodar la verdad nos lleva a una vida nueva en la que tenemos que cuadrar, tenemos que entrar en esa vida de verdad. Hermano, yo considero que la palabra siempre y nunca solamente están en la boca de Dios, porque todo lo demás es objetivo y muy relativo. El único eterno, el único soberano, el que dice la última palabra es el Altísimo. Así es. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una sugerencia dentro de la iglesia, siempre nos vamos a resbalar. Nunca a la gente la vamos a complacer. Si son nuestros hermanos, si son invitados, si son simpatizantes, no lo sé, ¿verdad? Esto está relacionado con el grado de consagración que tú tienes con Dios. Siempre lo ha dicho nuestro pastor, el pastor Tapia, siempre lo ha dicho el pastor Víctor Manuel, y la verdad tiene que ver con la relación tan personal, tan íntima y tan privada que tú tienes con el Señor. Porque el Señor no te dice, ¿sabes qué? Te quiero trabajando 24 horas en la iglesia, o 12 u 8, ¿verdad? Pero los que venimos y que ya somos ancianos ya, que fuimos los fundadores, tenemos un concepto muy equivocado. Te sientas en la banca y ya estás cansado, ya no haces nada. Y ¿sabes qué? Cuando te sientas y ya no haces nada, pues quién sabe cuando llegues allá arriba qué va a suceder. Porque es un llamado a la acción. Y si no hay acción, no hay producción. ¿Qué caso tiene venir y preparar todo lo que se estructura si está vacío? Si nadie invita a nadie, si nadie se esfuerza por pasar por alguien, si en la semana no oras por una persona para que venga y te diga, ¿sabes qué? Me estoy muriendo, tengo sed de la palabra, quiero oírla. No me la puedes decir tú, no me puedes compartir, pues entonces llévame a donde tú vas, ¿sí? Pero como esto no lo hacemos con jactancia, ni con egoísmo, ni en la carne, no tratamos de agradar a nadie. Si lo hacemos en el espíritu, lo hacemos para agradar al Dios que nos salvó, que nos rescató, y que nunca se nos olvide ahí el nunca, de dónde nos sacó.
porque eso nos va a mantener en la acción continua hasta que Él nos llame a su presencia, hermano. Gracias. Muy bien, gracias Vicky por esas palabras. Sí, en este caso estábamos hablando de un ejemplo solamente, ¿no? De alguien que llegara tarde y que la manera de llamarle la atención. El otro ejemplo dice aquí, las notas de Juan han bajado las últimas 3 clases. Eso en lugar de decir, no veo que el desempeño de su hijo en la escuela, no ve que el desempeño de su hijo en la escuela es un desastre. ¿Sí? Yo les voy a confesar algo que a lo mejor les da risa. A mí mis papás de niño me decían, tienes que poner mucho empeño, tienes que poner mucho empeño, tienes que poner mucho empeño. Y un día llamaron a mis papás para felicitarlos porque su niño tenía desempeño muy bueno. Su hijo tiene muy buen desempeño y yo no quería entregar la nota porque yo decía, dice desempeño y me han dicho que ponga empeño, no desempeño. Yo tenía un conflicto con eso, disculpen mi bobería, pero así pienso, ya me conocen. El papá que escucha esto puede realmente sentirse o muy triste o muy decepcionado porque le están diciendo, no ve que su niño no responde. Y no es igual a las últimas notas, las notas de Juan han bajado en las últimas clases. Hay que poner el foco en las últimas clases, nada más, no exagerar ni ser erróneo en la manera de llamar la atención. Es algo que hay que cuidar. La otra dice, en realidad he llegado al punto de preferir no trabajar contigo. Esa es una decisión, no quiero trabajar contigo. Muy bien, es una buena aclaración, no hay problema. No es igual a decir, a nadie le gusta trabajar contigo. Wow, tal vez esta persona toma la ventana y brinca. Esperemos que esté en el primer piso, así no pasa nada y ahí nomás. Es terrible. Yo creo que todos aprendemos de esto. En realidad todos podemos aprender esto con muchos años. A lo mejor ya cuando nos vamos haciendo viejos vamos hablando mejor y más claro. Yo les recordaba en la clase pasada, y no porque esté allá ahora aquí el pastor, pero yo a veces le decía al pastor un montón de cosas y me decía, pues es que me dices tantas cosas que no te entiendo. Había que decir las cosas bien estructuradas. No es que la alabanza no suena porque es un relajo. ¿Qué es un relajo? Es que nos llegan tarde y es que... No, pero a ver, explícame cuál es la situación. Y creo que entre más claros seamos, dice el autor del método, ser verdaderamente objetivo. El problema está aquí. Probablemente no seas ni tú. Es que si llegas tarde tienes tal vez razón. Es que tu productividad no está siendo buena en estos y en estos puntos, bajo estas condiciones. Y eso ayuda. Eso ayuda a que la persona me diga, muy bien, reconocen todo lo demás y me están llamando la atención solamente en estos puntos. Bien, creo que esto queda claro, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente subtema y dice, use la Biblia con cuidado. Dice, en general es útil referirse a la Biblia como una fuente de verdad objetiva cuando tiene un desacuerdo con otro cristiano. Pero si esto no se hace con mucho cuidado, alineará a las personas en vez de persuadirlas. Dice, aquí tiene algunos principios básicos a tener en mente cuando usa la Biblia como parte de una discusión. Y no sé si los mencioné para ustedes, los tienen en lista. Dice, mantenga en mente Efesios, vamos a leer Efesios 4:29, ¿verdad? Y ahí dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. Y lo que nos está diciendo este punto es la primera frase, sobre todo, tengamos cuidado ahí, eviten toda conversación obscena. Yo noté que en diferentes versiones, vamos a ver eso es la nueva versión internacional, pero la nueva traducción viviente dice, no empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Así es que esa obscena no es totalmente en la aplicación que probablemente le damos en el español algunos, sino que en esta traducción nos está diciendo que de ninguna manera ofendamos. Y por último, en la traducción que es de la palabra, pero con la H es Hispanoamérica, dice, no empleen palabras groseras. Así que cualquiera de estas tres o las tres juntas nos pueden dar una guía. De ninguna manera ser groseros con el hermano. Y sí, lamentablemente, a mí me ha tocado escuchar a personas que quieren reprendernos con la Biblia y probablemente nos usen insultos, usen ofensas. No sé si lo han experimentado ustedes, probablemente sean más jóvenes que yo en el Evangelio, o en su vida no han encontrado estos detalles. Hay quienes ya nos están atacando y según ellos están usando la Biblia. Con Gerardo, por favor. Pues aquí haciendo énfasis, hermano, en el versículo 4:29 de Efesios, yo tengo otra versión que dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. Dañina, sí. Es muy buena eso, claro, nos complementa muy bien. Sí, que entonces, de ninguna manera hagamos daño.
O sea, eso quiere decir que cualquier palabra que salga de nuestra boca, lo único que debe de hacer es edificar. Y si no edifica a la persona que le estamos hablando, entonces estamos hablando mal. O sea, estamos hablando mal, desagradando a lo que dice este versículo. A mí se me ocurre a veces cuando se nos presenta en la Biblia el carácter tan apasionado de Pedro, de Pablo, yo difícilmente puedo, con la belleza de la escritura de ellos, no puedo concebir un Pablo realmente grosero, un Pablo realmente tan atrevido que lastime. Es cierto que son osados, que realmente son apasionados, pero no hay la ofensa, aun cuando habla Gálatas, necios, la intención es de despertarlos, de animarlos, de que reflexionen sobre lo que están practicando, están haciendo prácticas que ofenden a Dios, pero no los está en realidad agrediendo. Ese es mi punto de vista. Puede ser que alguien vea otra cosa en la palabra de Dios, pero de ninguna manera nos toca a nosotros usarla de esa manera. En la versión Reina Valera dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bueno, yo creo que aquí las palabras corrompidas son todas las palabras que están llenas de obscenidad, que tienen un mensaje subliminal. Estamos rodeados de un mundo que pertenece a Satanás. Entonces, todos los mensajes que recibimos, a veces recibimos videos en nuestro teléfono y son cosas bien extrañas y pues a veces te ríes, pero ya no contestas, porque gracias a Dios el Espíritu de Dios ya nos redarguye, ya no nos reímos de lo que antes nos reíamos y ya no disfrutamos lo que antes disfrutábamos. Era para nosotros como un juego de palabras en el que nos íbamos envolviendo, pero como nuestro cerebro baja la información a nuestro corazón y nuestro corazón ahora está vivo, ya no es de piedra, entonces ahora ya sufrimos cuando eso sucede, hermano. Muy bien, gracias Vicky. Aquí el autor, sí, gracias Doc, adelante, la voluntad. Con la que estás diciendo las palabras. Yo te puedo ofender sin decirte ninguna grosería, ninguna mala razón. Y te puedo ofender muchísimo más profundo que lo que una grosería te puede ofender. Cierto. Todo depende de la actitud de tu corazón y de la intención con la cual dijiste las palabras. Así es. Y eso es más ofensivo que una grosería. Muy bien. Entonces habrá que cuidar las intenciones del corazón cuando tú hablas con otra persona. Y luego, si hablas con otra persona de la palabra de Dios, tendrás que tener cuidado que la otra persona con la que hablas también considere que la palabra de Dios tiene autoridad. Sí, claro. De otra manera, no tiene efecto. No tiene sentido. Muy bien. ¿No? Digo yo. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Le voy a hacer, vamos a continuar las dos próximas líneas que nos pone el autor, que envuelven todo esto que usted acaba de decir, Doc. Dice, no cite la Biblia para destruir a los demás, sino para edificarlos en el Señor. Esto nos está diciendo, si tu intención es buena, va a resultar, pero si en realidad los quieres destruir, les vas a hacer mucho daño. Y la otra dice, asegúrese de usar un pasaje con el propósito para el que fue escrito, que realmente sea de edificación. Yo no veo en ninguna parte del Evangelio que Dios rechace y diga, no te quiero, no te voy a perdonar, no tengo piedad. Él siempre se presenta como el Dios de piedad, como el Dios de amor, y que está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Así es que no podríamos usar la Biblia para realmente atacar a alguien y aplastarlo. Otra de las notas dice, ahí para ustedes en su texto también, no saque un verso fuera del contexto haciéndolo decir algo diferente de su significado evidente. Es muy importante. Ya sabemos que un verso fuera de contexto es un mal pretexto, ¿verdad? Adelante, en lo posible, aliente a los demás a leer el pasaje de su propia Biblia y luego pregunte, ¿qué piensas que significa el pasaje? Esto logra, en general, mejores resultados que imponer su propia interpretación sobre ellos. Y eso es un buen consejo. Es como cuando vemos en el principio de este capítulo que se acercan a llamarle la atención a David y le ponen un ejemplo. Y dice David, pues tendríamos que castigarlo, ¿verdad? Pues ese eres tú. Es de la misma manera. ¿Qué lees aquí en el pasaje? Oye, me incomoda este pasaje, ¿cómo lo ves? Pues ciertamente habla de mí, como que esto habla de mí. Pero que él mismo lo lea, que él mismo lo medite y no llevarle mi versión, ¿verdad? Mi explicación
exegética, decimos elegantemente en teología, porque es palabra por palabra. No darle mi explicación, sino que él mismo, que la palabra de Dios lo haga recapacitar. Y para concluir con este subtítulo dice, sepa cuándo detenerse. Si la otra persona parece comenzar a irritarse por sus referencias a la Biblia, podría ser prudente dar un paso atrás y darle tiempo para pensarlo. Y dice, entre paréntesis, da un paso atrás, no sería correcto si se está aplicando disciplina en alguien, es decir, el mensaje tiene que pasar, tiene que dejarse claro lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Sin embargo, pues no cansar a las personas. Yo les hago un comentario, lástima que no está aquí mi mamá, que ya se fue, estuvo esta semana, pero el día de hoy ya no está, es que lo iba a decir delante de ella. En su primer amor, hace todavía algunos años, no hablaba más que de la palabra de Dios y nos tenía cansados porque sacaba una frase bíblica en cualquier cosa que dijéramos. Y entonces íbamos en la calle y decían, papá, miren qué bonito perrito por allá. Decía, la obra de Dios está presente en todas partes porque creó todos los animales. Y entonces llegaba el momento en que ya no queríamos decir nada porque cualquier cosa nos iba a dar un sermón. Y como en su iglesia la ejercitaron, y ¿saben qué? Fue la campeona de los versículos. Así es que cuidado, no podías hablar con ella de nada porque te sacaba el versículo bíblico. Bueno, a veces es pesado. Es que no es en el propósito de Dios que estemos citándoles las frases bíblicas. A las personas del mundo les es una tortura. ¿Por qué molestarlos? Aunque sean palabras santas, no están bien aplicadas si están fastidiando a la otra persona. Esa es la verdad. Seamos conscientes de eso. Yo sé que ustedes no son de esos. Bueno, puede haber alguien que se me escapa por ahí. No seamos de esos porque no tiene ningún buen propósito. No logra un propósito santo. Dime, Gerardo. Bueno, yo creo que eso a lo mejor podría pasar entre los inconversos. Pero Pablo, el apóstol, habló de que debemos hablar con salmos, con cánticos e himnos espirituales cuando estamos con los cristianos, porque en realidad eso es lo que va a edificar a las personas. Y volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando de Efesios 4:29, ¿no? Que la única palabra que debe salir de nuestra boca es la que edifica y da gracia a los oyentes. Si no hace eso nuestras palabras, estamos mejor quedarnos callados, pues. Sí, Gerardo, estoy de acuerdo y estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Lo único, y creo que ahí por sentido común también estaremos de acuerdo en otra cosa, que una cosa es que hablemos cosas santas y que estemos edificando, y como decía el doctor, que la voluntad de antemano sea buena. Y otra cosa es estar cantando el Salmo todo el día. Había bromas, yo les comento esto, yo estudié música en algo que fue un seminario católico, obviamente los estudiaban latín antes ahí, y yo estudié canto gregoriano, o sea, la música sacra gregoriana, y había hermanos que se la pasaban cantando, hola, ¿cómo estás? Y dices que no podemos vivir toda la vida así, imagínense a los monjes que no era amén, no podemos, ¿me explico? Es una imagen, no podemos estar, hermano, que tu palabra sea santa, dame un ósculo esta mañana. Es que sale de contexto. Creo que a todos les parece de sentido común. No podemos tener las palabras para armar. Vamos, señorita, vamos al restaurante, señorita, que sea bendita usted. Hoy le traemos. No, es que no es viable, no funciona. Me doy a entender, no sé, creo que hay gente que lo explicaría mejor que yo. No podemos tener cantos y versículos en el uso común. Es más, voy a decir una cosa muy en serio, no es apropiado. Cuando he dado clases yo acerca de la música dedicada a Dios, hablamos de que hay música para el culto, hay música para gozarnos en alabanzas en el día, que no son forzosamente del culto, que habla de las bendiciones que el Señor nos ha dado, no es la total adoración. Y hay una tercera música que es la música popular. Y no hay pecado en escuchar las tres en su debido momento. De igual manera, las palabras santas que sean para una edificación santa y que no sean para un uso del diario, ¿sí? Espero que esto tenga, no sean mis palabras, no sean equívocas, no pasen en un mal sentido. Hay algo que nos da tanto reposo y que a mí en lo personal me da tanta paz, y es que en el libro de Santiago dice que le pidamos al Señor discernimiento y que sin duda y sin limitaciones y sin privarnos, Él nos va a dar discernimiento. Y nos va realmente a decir cómo actuar todos y cada uno de nosotros. Dios está, y nosotros estamos aquí como líderes de iglesia, confiando en que cada uno de nosotros habla con Dios, cada uno de ustedes, hermano, pide discernimiento y de acuerdo a ese discernimiento vive. Y voy a decir algo, nadie de aquí es más santo que el otro. El actuar de aquel que es discreto puede ser tan santo como aquel que no es discreto.
Aquel que anuncia el Evangelio a gritos puede ser tan santo como aquel que no lo anuncia a gritos, que tiene su manera de anunciarlo. Yo recuerdo en la ciudad de San Francisco un señor con un cartel y decía: vengan a Cristo, tenía el cartel y una cruz, y no decía una sola palabra, y estaba el señor así. Y recuerdo que aquella vez con mi esposa en turno, nos acercamos a él y dijimos: ¿y su predicación y sus Biblias y sus folletos, o qué nos tiene que decir? Dijo: nada, este es mi mensaje, y es todo. Esa es su manera de hacerlo. Yo no me atrevo a salir a la calle con una bandera de Cristo. Cada quien somos la imagen de Cristo en nuestro comportamiento, pero en un discernimiento muy particular, porque todos tenemos un carácter, un temperamento diferente, y estoy seguro que Dios no se equivoca. Si somos honestos y le pedimos discernimiento, a nuestra manera podemos evangelizar, y si es necesario, hablar. El Señor Jesucristo es la cabeza, y cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una función Diferente, sí. diferente. No vamos a, como tú bien lo has dicho, unos, bueno, como lo dice en Timoteo, unos son maestros, otros son pastores, otros son diáconos, otros tienen... Entonces, conforme a lo que el Señor le ha dado a uno, uno tiene que predicar el Evangelio. Si a uno le dio el don de sanación, o Dios por ejemplo, de predicar o eso, pues es lo que Dios le ha dado, y el don que tienen que trabajar. Como bien lo has dicho tú, no todos vamos a andar de que, hermano, andar en la calle, hermano, Dios te bendiga, Dios te salve, que no sé. O sea, no. También uno, con el testimonio de cada quien, debe, nuestro actuar, también eso refleja el crecimiento que tiene uno en la palabra. A veces, como tú dices, no es necesario hablar. A veces en nuestro testimonio lo dice, sin llegar al extremo de que, hermano, Dios te salve, Dios te bendiga, o vas en el camión, Dios te salve, Dios te bendiga. Sí. No, o sea, también uno hay que dar buen testimonio con nuestros actos, y no nomás de palabra, porque a veces somos como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por las apariencias decimos una cosa, y por dentro no sabemos cómo esté nuestro corazón. Solo Dios lo sabe y lo ve. Así es. Entonces, como cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función, y cada quien, tú lo has dicho, tenemos una forma de ser o un carácter que el Señor ha estado trabajando y dando crecimiento a cada quien. Y como Dios da a cada uno un talento, un don, uno lo tiene que trabajar para la obra del Señor. Así es. No para que todo el mundo nos voltee a ver: ay, mira la hermana, mira el hermano, esto. Estamos, si trabajamos, somos trabajando para el Señor, y hacerlo como para el Señor. Muy bien, Lupita, excelente. Gracias. Las iglesias que promueven esto de siempre gritar, siempre hacer alarde, ¿no? Que tienen siempre la emoción delante, se apoyan en el versículo que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Y entonces con eso suponen que hay que gritar el Evangelio, que hay que decir a todos que yo soy cristiano. No es el caso, es tu comportamiento. Si en realidad no me avergüenzo del Evangelio, entonces freno mi carne, tengo dominio propio, tengo disciplina, y eso demuestra más que mis palabras, ¿verdad? Gracias, Lupita. Bien, tenemos un poquito de tiempo más. Vamos a esta parte que dice: pida retroalimentación. Recuerden que estamos hablando en el contexto de un conflicto, y cuando estamos hablando con alguien tenemos que, o nos sirve mucho saber cómo estamos comunicando, y a ver qué tal está resultando nuestra comunicación. Dice: al hablar con otra persona, una de las principales metas debería hacer coincidir el impacto con la intención. A ver, ¿qué escuchaste que te dije? Si te molestó o no te molestó, no es mi intención. En otras palabras, usted tiene que asegurarse de que lo que usted quiso decir realmente ha llegado a la otra persona completa y precisamente, o sea, que fue bien interpretado. El mensaje deberá pasar muy claro. Si la otra persona responde aclarando, reflejando o concordando con lo que usted dice, tendrá una idea bastante buena de si está recibiendo o no su mensaje. En muchos casos, sin embargo, será difícil saber qué impacto están teniendo sus palabras en la otra persona. Por lo tanto, a veces tendrá que pedirle que le dé alguna retroalimentación. Dice: estas son algunas formas en que puede hacerlo. Y aquí el autor nos cita simplemente estas frases. Dice: no estoy seguro de haber expresado claramente. Dice: le importaría decirme lo que cree que he dicho.
Y eso es bueno porque puede ser que no haya comprendido la persona de qué le estamos hablando o lo interprete mal o se ofenda. Dice, te he confundido, me he explicado de una forma suficientemente clara con qué cosas que he dicho estarías de acuerdo y con qué no estarías de acuerdo. Y eso es importante, en un conflicto es bueno. Yo no había puesto mucha atención en esto, yo pensaba que cuando uno discutía, uno dejaba siempre claras las cosas. Yo en mi cabeza decía, pues ya dije las cosas que tengo que decir, si el otro me entiende bien, si no, ese es su problema. No, si quiero sanar, si quiero realmente llegar a una conciliación, voy a decir, hermano, ¿vas bien? Te estoy lastimando, te estoy afectando más, estoy siendo claro con mi propuesta de sanar, ayúdame, guíame, ¿qué te serviría? ¿Otro ejemplo? O fui demasiado brusco, no quiero dañarte. Todas esas palabras pueden darnos retroalimentación. Hacer preguntas promueve el diálogo y le da una oportunidad para medir cuán bien se está comunicando, así como cuán bien está respondiendo la otra persona. Con esta información usted puede aclarar y ajustar lo que dice para adecuarse a las circunstancias. Como resultado, sus palabras posteriores serán en general más pertinentes y productivas. Seguimos, no sé si hay dudas. Gracias, hermana, dígame. Bueno, lo que estás diciendo yo lo he vivido y simplemente lo comparto en esta forma, que muchas veces uno no debe de hablar de ciertas cosas porque en su momento tú puedes dar testimonio, bueno, no puedes dar testimonio de ti mismo, pero sí pueden venir otros y lo van a dar. ¿Por qué? Porque no sabes en realidad si estás actuando bien o mal, ¿no? Quieres ser el número uno y he entendido que los hechos son los que te avalan. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve tener así que mucha palabra de Dios o mucho intelecto si cuando estás con otra persona tus actos, tu manera de actuar lastima a los demás? Yo estoy muy sorprendida con la forma que he llegado a actuar cuando llegan a tocar a la puerta de casa los testigos de Jehová. Yo salgo muy entusiasta, los recibo, de hecho para mí es así como que wow, ¿no? Qué bueno que estén compartiendo, es su manera de ser, de pensar y yo no soy quien para cambiarlos, pero a final de cuentas creo que el Espíritu Santo y sobre todo mi Padre amado me da las palabras que no me dice nada. Yo con el hecho de decirles que Dios los bendiga, qué bueno que están aquí, ellos dicen, creo que usted lee la palabra, que Dios la bendiga y se van. O sea, hay que ser testimonio, pero en nuestros actos. A veces no se necesitan palabras, porque las palabras y los actos dañan también y hay que cuidar las dos cosas. Y es bien importante. Muy bien, hermana, nos da una muestra de su amor y su paciencia. Yo he estado a punto de buscar la escopeta para poder echarlos fuera. No, pero la verdad es que tenemos que manifestar nuestra paz por estas personas. Es muy difícil lidiar con ellos. No tenemos que aceptar lo que dicen, tenemos que ponerla en tela de juicio, tenemos que saber de qué lado estamos. Déjame decirte, le aplaudo su paz. No tengo escopeta, más que decir. Sí, no, pero déjame decirte que anteriormente, que yo no conocía bien de la palabra y mucho menos de dónde venía esa secta, para mí era así como que, ya llegaron, ¿no? Y tomaba así como que en broma esa actitud, tocaban y decía, ¿quién? No, pues los testigos de Jehová, ¿no? ¿Cuántos son? Pues somos 3. Ay, pues platiquen entre ustedes, ¿no? Porque yo no puedo. La verdad, para mí sí era como que huirles y hoy no. Hoy puedo yo salir y dar una sonrisa y creo que testificar que amo con todo mi corazón a Cristo. Sí, qué bien. Eso es lo importante y le aplaudo y doy gracias a Dios por esta transformación en usted. Creo que en cada uno de nosotros el Señor ha obrado y nos ha transformado poco a poco. Yo también ya mejor ni me asomo, no saco la escopeta, no los busco. Sí hay dominio propio, ¿verdad? Sí hay crecimiento en dominio propio. Gracias, Doc.
Entonces llegaron los testigos de Jehová y tocaron una puerta. Entonces les abrió el Señor. Dígame, ¿somos los testigos de Jehová? Pásele, Señor, pásele, siéntese. Entonces se sentaron y se quedaron como 5 minutos callados. Y el Señor, pues ahí adentro de la casa, dice, bueno, señores, ¿y ahora qué? Dice, ¿qué sigue? Dice los testigos de Jehová, dijeron, pues nosotros tampoco sabemos, es la primera vez que nos abren. La primera vez que nos abren. Muy bien, gracias, Doc. Bien, ya sabemos, y solamente para confirmar, decimos que somos de Cristo y ese es el punto, de defender hasta ahí y en la medida del posible no entrar en conflicto con ellos. Bien, el último de los puntos nos dice aquí el autor, ofrezca soluciones y preferencias. Cuando hable a otros acerca de temas de sus vidas, esté preparado para ofrecer soluciones a los problemas específicos que usted ha identificado. Si puede mostrar a la persona una salida razonable a una situación difícil, estará más predispuesta a escucharlo. La esperanza es un ingrediente clave para promover el arrepentimiento y el cambio. Al mismo tiempo, no intente transmitir la impresión de que usted tiene todas las respuestas. Deje en claro que sus sugerencias son solo un punto de partida y ofrézcase a discutir cualquier idea que tenga la otra persona. Podría ser útil compartir sus preferencias y proporcionar un intercambio de preferencias. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos también el autor y nos ayudan mucho, aunque parezcan muy simples, pero dice, preferiría renegociar el contrato antes de abandonarlo, pero estoy abierto a sugerencias. ¿Qué preferiría usted? La otra dice, mi primera elección sería reunir a toda la familia para discutir el testamento de papá en persona. ¿Qué piensas? Bueno, son consejos nada más. Se nos dice que cuando vamos a promover un diálogo y el pensamiento razonable, dice, menos probabilidades habrá de que la gente se mantenga atrincherada en una posición. Si usted les ofrece formas creativas de tratar con una situación, y damos el ejemplo, dice, sopesando abiertamente diferentes opiniones, la discusión puede producir un verdadero avance. Siempre darle salidas. Yo he sido testigo de cuando se le reprende a alguien, me ha tocado a mí que me reprendan y muchas veces lo que están esperando es que lloremos y que nos hinquemos y que digamos, es cierto, soy un pecador, porque no nos dan una salida, porque se nos está diciendo, es que tú lo hiciste y tú lo hiciste y tú lo hiciste, y de un momento que dices, bueno, ya díganme qué debo hacer para que me suelten. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado con alguien? ¿Lo han visto en alguna película? Bien, pues entonces esa no es una salida, nos está diciendo el autor, dale una salida, dale una propuesta, dale una idea de cómo salir de ahí, cómo actuar diferente. Y entonces puedes llegar a un diálogo y decir, ¿y si haces de otra manera? ¿Y si dejas de hacer de esta forma? Es lo que el autor nos está diciendo en todos sus consejos, y es algo que me gusta mucho de este autor. Él es muy humilde en este sentido, está tratando de abarcar todos los puntos. Está diciendo que no se les escape nada, vayan a la conciliación, sea como sea, vayan en amor, vayan a una propuesta en la que en realidad el otro se levante, no vamos a hundirlo más, vamos a levantarlo. Y ya al final, bueno, dice, reconozca sus límites. Nos está diciendo que no siempre vamos a lograr ganar, reconciliar al otro, que pida perdón, que vuelva a haber armonía en amistad. Dice, en segunda de Timoteo, en estas cartas pastorales, en el capítulo 2, versículos 24 al 26, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ese es nuestro deseo. Y esa es realmente la propuesta de lo que queremos presentar aquí. Un rescate del que está en error, en dolor, en pecado. Y bueno, quedan en esta cita de Hechos 20, donde nos dice, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, dice el apóstol Pablo, dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Es decir, él está diciendo, yo ya cumplí con mi obra, yo ya cumplí con mi parte, ya les he dicho en realidad el deseo de Dios. Ustedes son responsables ya, porque ya recibieron el Evangelio. Y en ese punto nos está diciendo nuevamente aquello que les dije hace unos momentos.
mientras esté de nosotros, busquemos la pacificación. Mientras sea de nosotros, que no quede por nosotros, que no seamos culpados o que llegamos a esa carga de que no hicimos nada por la reconciliación, que hagamos nuestro mayor esfuerzo, pero a la vez no siempre tendremos la respuesta positiva. Bien, en el método se presentan un resumen y unas aplicaciones, no son más que recordar lo que vimos en todo el capítulo 8, que nos duró más de un mes, y les agradezco por su paciencia. No sé si alguien tenga comentarios extras o acerca de esta clase o de otra, ¿no? Sí, hermano Francisco, muchas gracias. Dígame. Le doy gracias a Dios porque Él no nos manda cosas que no podamos hacer. Él nos ha dicho, hablando de los conflictos, que nos tenemos que amar los unos a los otros, que es una de las maneras como como el mundo va a reconocer a los hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Y es difícil, no es fácil, es complicado. Una de las cosas más difíciles es perdonar, ¿verdad? Otra cosa difícil también, simple y sencillamente aceptar que otra persona tiene un punto de vista diferente al que yo tengo. De ahí nace todos los problemas. Sí. La cuestión es que Dios nos llamó y empezó en nosotros una obra. Sabemos que no todos van a recibir eso, la palabra lo enseña. Pero aquel que fue llamado, que fue iniciado, que empezó la obra en él, el Señor dice que la va a llevar hasta el término de ella. El Señor no nos llamó para dejarnos a medio camino. Le quiero agradecer a Dios porque Él, a veces no entendemos esto, pero Él, aunque lo sabemos, en el momento se nos olvida. Cuando hay un problema enfrente, cuando está la situación tensa, se nos olvida, a veces se nos pasa. Que el Señor puso su espíritu en nosotros, en la medida como Él quiso a cada uno. Ese espíritu está trabajando, ese espíritu no está inactivo. Aun cuando nosotros desobedezcamos, que le fallemos al Señor, no vamos a cambiar los planes de Dios por eso. El Señor tiene su espíritu ahí trabajando. En el momento adecuado, en el momento cuando Él quiera, Él va a usar todo lo que Él ha puesto en nosotros para el servicio de Él, para su obra. Lo dije una vez ya antes, quiero hacer un pequeñito comentario antes de esto que voy a decir. Hace tiempo, después de una situación difícil que empecé en mi vida hace casi 7 años ya, y que me agarró, como quien dice, desprevenido, porque a pesar de conocer ya la palabra, pues uno no se estaba esperando una cosa como esta, ¿no? Fue algo grande, muy grande. Y después de un tiempo yo me admiraba, que yo me estaba preguntando, Señor, ¿tengo yo frutos? Y me preocupaba eso. Y aunque yo sentía dentro de mi paz, pues en el momento mi mente estaba confusa por el mismo problema que traía, que no entendía, que andaba un tanto cansado de mi cabeza. Y el Señor escuchó la oración ese día. El Señor me empezó a mostrar poco a poquito que Él, no yo, Él había hecho por medio de mí, que yo me consideraba un inútil prácticamente para hacer lo que Él quería que yo hiciera. Me empezó a mostrar de maneras bien hermosas frutos. Y comento esto porque de verdad que aunque no lo entendamos, el Señor va a seguir obrando así. El Señor nos llamó, Él va a terminar, Él nos va a usar como Él quiera. Y en los momentos cuando uno realmente le sirve a Dios, ese día a lo mejor ni llevábamos pensado que le íbamos a servir. El Señor nos usa de maneras espectaculares, de maneras hermosas, sublimes, y de verdad ni lo traíamos en nuestros planes nosotros ese día. Las veces que más le servimos a Dios es porque Él determinó que así pasara y ni siquiera lo teníamos pensado. Pues le doy gracias a Dios porque Él es el de todo. Él nos llamó, Él empezó y Él va a terminar la obra. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que obra. Gracias. No sé si hay más comentarios, ¿no? Podemos cerrar. Sí, hermanita. Quiero que se vayan con una sonrisa en los labios. El tema ha sido muy agradable. Gracias. Ok, hermanos, les invito a cerrar en oración. Se quedan en las notas de ustedes los consejos y el resumen de este capítulo 8 que a mí me ha sido de mucha bendición. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de, reunidos aquí, comentar acerca de estos consejos para pacificar, para mostrar que somos tu pueblo, que deseamos la paz, que no nos es dado y no nos es bueno maldecir y que no debemos aplastar al otro con la palabra de Dios, porque aún el Maestro vino a humillarse delante de nosotros y a tratarnos con amor, a traernos la esperanza y a darnos la salida, a darnos el buen rumbo y voltear del rumbo equivocado y comprender que Él es el camino. Gracias, Señor, por estos consejos y porque nos haces reflexionar en cuántas veces hemos usado mal aún el Evangelio, aún tu palabra,
Te pedimos, Señor, que realmente conociendo a cada uno de nosotros y atendiendo a nuestra súplica, nos des realmente el discernimiento de cómo llevarte con nosotros en cada situación, en cada problema, y ser realmente esa palabra que alivia, que cura para los hermanos en necesidad. Y que seamos también nosotros pacientes y amorosos y tolerantes cuando nos llaman la atención, para corregir nuestro camino, reconocer y arrepentirnos. Haz tu bendita obra en nosotros, Señor, que seguramente nos vas a sorprender como cada día, con obras superiores a nuestra imaginación siquiera. Que seas honrado y bendecido siempre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.